Muy bien, muy buenas noches con todos. Muchas gracias por su paciencia. El día de hoy vamos a empezar oficialmente con la sesión número uno del curso. La semana pasada vimos la sesión número cero, que era una pequeña introducción a lo que íbamos a ver en el curso. Hablamos un poco de los objetivos, el software, el temario, las dinámicas. Hablamos un poco acerca del trabajo final del curso, que más o menos lo debo estar subiendo durante la sesión, al finalizar la sesión 6 entre las 5 y las 6 aproximadamente, por lo que van a tener bastante tiempo para poder presentar. Algo que me gustaría comentar respecto al trabajo final que no dije la semana pasada, eh, es que voy a cambiarlo un poco en el sentido de los acápites que voy a pedir. Como comprenderán, el diseño de cimentaciones, específicamente de zapatas aisladas, lo vamos a ver en una sola clase, es como para complementar el curso, no se desarrolla tanto a diferencia del resto de elementos, por lo que no voy a pedir diseño de zapatas como parte de la presentación del informe ni de planos. Eso creo que les va a aliviar un poco la carga y vamos a poder concentrarse en el resto de elementos que sí vamos a ver a profundidad y a detalle. Vimos un poquito de la filosofía del diseño sismorresistente, ya hablamos bastante de eso, al menos de manera conceptual. Esta imagen la voy a tener presente recurrentemente en varias de las diapositivas para que nunca olviden en qué zona estamos diseñando y más o menos qué es lo que esperamos que pase con nuestras estructuras. Eso sí lo vamos a tener presente. Hablamos un poquito también acerca del efecto de confinamiento del concreto, cómo se comporta, cómo cambia el comportamiento. Un concreto bien confinado respecto a un concreto sin confinar o mal confinado. Aquí estamos viendo pues algunas gráficas que son conceptuales, es cierto. Lo que yo voy a hacer cuando empecemos a entrar al diseño de vigas, al diseño de columnas y de muros, es presentarles ejemplos numéricos de qué también mejora las propiedades el concreto en cuanto a su modelo constitutivo cuando está bien confinado. Entonces yo sí quiero que ustedes tengan un orden de magnitud de estos beneficios, así que yo les voy a mostrar las curvas finales, ¿no? Cuando ya hayamos diseñado. Esto no se hace durante el diseño, pero es un plus que quiero darles para que puedan observar los beneficios del confinamiento. Bien, la semana pasada nos quedamos aquí un poco describiendo la estructuración, predimensionamiento, cómo es el proceso, y ahí vamos a empezar a comentar los criterios generales de estructuración. Ahora, durante la tarde subí a la carpeta del curso los archivos de la sesión número uno, de esta sesión. ¿Me pueden comentar, por favor, si lo recibieron adecuadamente, si lo pueden visualizar en la plataforma? Deberían ser un par de archivos de AutoCAD, uno de estructuras, otro de arquitectura, la norma 060 en completo armado y esta presentación en PDF. No sé si alguno lo haya podido visualizar o si puede verlo durante el transcurso de la clase para que me confirme. Bien, en todo caso, vamos a comenzar con la exposición. Quiero presentarles un poco cuál es el proyecto que vamos a ver durante todo el curso, en sus diferentes etapas, ¿no? Estos pequeños primeros cálculos de predimensionamiento, el concepto de la estructuración y pues posteriormente el modelamiento, el análisis, el diseño y la presentación de planos. Básicamente es una edificación multifamiliar que tiene 8 pisos, es de un proyecto real. La parte de la superestructura es cierto que lo he modificado ligeramente para efectos académicos. Muchas gracias, Oscar, por la confirmación. Bien, em, estas son plantas típicas y evidentemente el último techo es simplemente un techo con sobrecarga de azotea. Tenemos la planta del primer piso. Recordemos que este es un proyecto que tiene dos sótanos. Sí, esa es la particularidad. Esa es la planta del primer piso. Tenemos algunas zonas con jardines, zonas de áreas comunes, el NPT más cero, ¿no? También tenemos departamentos en esta zona. Tenemos el ingreso, tenemos el hall principal, el pasaje principal, algunos departamentos ahí acomodados.
y una distribución que más o menos se parece a la que son en las plantas superiores. Algo interesante también es que en la zona de las áreas comunes tenemos algunas zonas de áreas verdes. Por lo tanto, tenemos cierto espesor de tierra que vamos a tener que considerar al momento del diseño. En este caso, por ejemplo, se indica que la altura de este murito es de 40 centímetros, entonces está conteniendo un espesor de tierra de 40 centímetros, ¿no? Que no es nada despreciable y vamos a hacer los cálculos para ver qué tanto hay que cargar a nuestras losas en esos casos. Esta es la planta del primer piso y luego tenemos la planta de los sótanos. Ahora, siendo sinceros, este proyecto realmente es mucho más grande. Este proyecto consta de más o menos 5 bloques. 5 bloques que están distribuidos más o menos de esta manera, ¿no? Más o menos la grilla se completa haciendo algo así más o menos. Em, Desde el nivel cero hacia arriba, todas las torres son independientes, pero a nivel de los sótanos, pues todo comparte una misma estructura. Eso es bastante clásico en realidad. Ahora, realmente el ingreso a la zona de estacionamientos se da desde este punto. O sea, desde este bloque hay una rampita que desde el nivel cero pues va ingresando hasta el nivel del sótano uno. Ahora, eso no lo podemos revisar en este caso, porque sería un poquito muy complejo para efectos del curso. No quiero que se mareen tanto, quiero que sí vean el efecto de la inclusión de los sótanos en un modelo, pero no vamos a incluir el tema de las rampas, eso lo he dejado fuera de este proyecto modificado, ¿no? Entonces, en este primer sótano lo que tenemos es la distribución de estacionamientos, las cajitas de estacionamientos, la zona de circulación vial. Como les dije, ustedes normalmente en un proyecto de este tipo tendrían que esperar las rampas, ¿no? Ya sea que empiezan en alguna esquina, normalmente los desniveles se dan en las esquinas, o también en algunos paños rectangulares intermedios, ¿no? Va a depender mucho del proyecto. En este caso lo vamos a asumir como que todo está plano. Y a nivel de sótano 2 también, ¿no? Que tenemos una distribución similar. Normalmente en los estacionamientos, cuando ya no puede encuadrar una cajita de estacionamiento más, lo que hacen es justamente aprovechar, ¿no? Pequeños espacios para plantear zonas de almacenes pequeños, cosas por el estilo, o maestranzas también. Esto es algo que los arquitectos suelen hacer. Normalmente ellos tratan de que no existan elementos estructurales que corten, ¿no? Las cajitas de estacionamientos, pues ustedes comprenderán que mientras más cajas de estacionamientos tengan, pues más tendrán que vender, por lo tanto beneficia a su cliente. Entonces, nosotros tenemos que tratar también de cuidar eso, pero sin descuidar el hecho de que hay que tener sismos resistentes continuos, de que asegurar la mayor uniformidad posible también, ¿no? Entonces, es toda un ida y vuelta en realidad con el arquitecto, bueno, entre arquitecto e ingeniero estructural. Bien, para que ustedes lo visualicen más a detalle, pues les pido que revisen los archivos de la carpeta, ya una segunda confirmación de que sí lo pueden visualizar. Gracias, Richard. Así que, pues cualquier consulta que tengan al respecto, me comentan si hay algún trazo que no se entiende, si es un muro, si es un tabique, perdón, si es un muro, un alféizar o algo. Algo que no entiendan la arquitectura, por favor, me lo hacen saber inmediatamente por correo o si quieren en esta misma clase. Bien, entonces, aquí el tema es que nosotros tenemos que realizar una estructuración que normalmente empieza por lo conceptual. El arquitecto lo que hace, pues, es plantearnos un sistema de grillas. Ellos utilizan un sistema de grillas, nosotros tenemos que utilizar el mismo. Yo tengo entendido que antiguamente se utilizaba un sistema de grillas para arquitectura y otro sistema de grillas para estructuras. Lamentablemente eso pues trae muchos problemas en obra porque dicen estamos ubicados en el eje 1D de arquitectura o estructuras, lo cual pues es una chanfaina, ¿no? Y no funciona. Entonces actualmente pues tanto para arquitectura como para ingeniería estructural
como para las instalaciones se usa un solo sistema de ejes. Entonces, ellos nos plantean básicamente el sistema de ejes, ¿cierto? Y nosotros tenemos que acomodar elementos que puedan seguir estos lineamientos. En este caso, me estoy fijando únicamente, o para comenzar, en la superestructura. Recuerden que cuando tenemos sótanos de este tipo, es decir, con la tierra prácticamente desde el nivel cero hacia abajo, evidentemente, todo lo que esté por encima de esa cota cero va a tener vibración dinámica. Entonces, el problema sísmico o el problema de vibración dinámica empieza desde la cota NPT más cero hasta el último techo. Entonces, aquí tenemos que concentrarnos para lograr una buena estructuración basada en estos criterios. Primero, que sea lo más simétrico posible. Eh, Normalmente los eventos sísmicos no son de la manera en que lo define la norma 030. Recuerden que la norma 030 o cualquier código prescriptivo sismo resistente está hecho para fines de diseño, pero el evento sísmico es demasiado complejo. No es que el sismo venga 100% en X o 100% en Y o 100 o 90% en X más 30% en Y. No es así. Es muchísimo más complejo, hay muchas variables que no vemos. Entonces, cuando uno tiene una estructura o un sistema estructural demasiado complejo, la predicción del comportamiento de la estructura bajo métodos lineales se hace cada vez más difícil. O sea, la predicción deja de ser buena utilizando métodos lineales. Entonces, si uno quiere utilizar un modelo lineal elástico para el diseño y quiere tener cierta confianza en que nuestros modelos van a representar de la mejor manera esa estructura dentro del rango lineal elástico, pues hay que hacer estructuras simétricas, lo más posible. O sea, es imposible tenerlo al 100%, pero lo más posible. Así ganamos mayor nivel de predictibilidad del comportamiento. Básicamente es por eso. Número 2, necesitamos resistencia lateral. Recuerden que nosotros vamos a diseñar esa estructura ante fuerzas sísmicas reducidas por un factor R. Entonces, necesitamos asegurar que nuestros elementos puedan cumplir con una resistencia lateral tal que se cumpla la cortante de diseño a nivel global y también pues las fuerzas internas asociadas a esa cortante de diseño, ya sea fuerzas cortantes, momentos flectores, cargas axiales, etc. El otro criterio importante es la rigidez lateral. Nuestro sistema sismorresistente tiene que ser lo suficientemente rígido para limitar los daños en elementos estructurales y algunos elementos no estructurales. Sobre esto aprendimos muchísimo de los sismos que han ocurrido en Chile. Ellos básicamente tienen, bueno, han tenido una filosofía muy similar a la nuestra en cuestión de rigidez lateral. Es decir, que proveen sus estructuras actualmente, y de hace un tiempo ya, eh, proveen muchos muros estructurales en sus edificaciones. Entonces tienen estructuras sumamente rígidas, similar a como somos nosotros en nuestros edificios multifamiliares, hoteles, etcétera. Y les ha resultado bastante bien, porque cuando limitamos los desplazamientos laterales, limitamos los daños en elementos estructurales y limitamos daños en elementos no estructurales. Para el caso de los elementos estructurales, por ejemplo, eh, solamente pensándolo en el límite lineal elástico, recuerden que si tenemos pues, voy a hacer un pequeño ejemplito sencillo para que lo puedan, para que lo puedan visualizar. Bueno, pareciera que hay unos problemas ahí con la tablet, pero bueno. A ver, vamos avanzando con esto. Recuerden lo siguiente, ¿no? O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, un pórtico de lo más sencillo,
Y este pórtico, que forma parte de un edificio, sufre desplazamientos laterales en su grado de libertad, en este grado de libertad, va a tomar una deformada determinada, que si asumimos que pues la viga es infinitamente rígida, pues tendrá esta geometría, ¿no? Más o menos. Ahora, mientras mayores sean los desplazamientos, pues mayores van a ser las fuerzas internas y por lo tanto también lo van a ser los esfuerzos. Entonces, el daño asociado a desplazamientos muy grandes, pues también efectivamente son más grandes. Mientras más desplazamientos laterales haya, relativos, ¿no? Evidentemente. Acá estoy tomando el desplazamiento lateral relativo del punto superior respecto al punto inferior, pues va a haber más daños en los elementos estructurales. Son en columnas, aplica para vigas, aplica para muros estructurales también. Entonces, es muy importante limitar estos desplazamientos laterales. Lo logramos incluyendo elementos rígidos en nuestra estructuración y cumpliendo evidentemente los controles de derivadas inelásticas que nos da la norma 030. Eso es. Ahora, en cuanto a los elementos no estructurales, también hay algo importante. Por ejemplo, imagínense que tenemos nosotros un murito de albañilería confinada. No voy a dibujar sus confinamientos, pero creo que sí se entiende. Imagínense que tenemos un pórtico ahí sismorresistente. Y está. Y pues esto va hacia arriba, ¿no es cierto? A los siguientes pisos. Algo así, ¿no? El murito se apoya en una viga. Entonces, durante un evento sísmico, lo que va a ocurrir es que va a haber desplazamientos laterales, igualito que aquí. Si bien podríamos haber planteado que nuestro muro de albañilería esté aislado, como debería ser, ¿no? Aislado aquí con unas juntas que normalmente se rellenan de tecnopor. Si es que los desplazamientos laterales igual son muy importantes, de todas maneras va a haber interacción entre el murito y nuestro sistema sismorresistente. Y eso es algo que no debe haber. Uno, porque distorsionaría la rigidez de nuestro edificio, porque ya habría una interacción entre un muro que es bastante rígido y un sistema de columnas, por ejemplo, en este mismo plano. Dos, estos choques pueden causar daños sobre nuestro elemento no estructural, que también es algo que no queremos. Bien, ahora, imagínense que en vez de tener un muro de albañilería, tuviéramos una mampara. Ahí sí ya creo que el tema de la interacción ya no es tan importante. Eso quizás también lo puedan corroborar, ¿no? Que no hay tanto problema y es poco probable que haya interacción. Pero, ¿qué pasa si se deforma demasiado el marco? Si el marco o el pórtico se deforma demasiado, esta mampara que está anclada no va a poder seguir esa deformación, pues evidentemente los vidrios son frágiles. No tienen capacidad de deformación, a diferencia quizás de nuestra columna, nuestras vigas, que si están bien confinados, pues van a poder seguir una deformada importante, ¿no? Pero las mamparas no van a poder seguir esta deformada de los pórticos y van a terminar rompiéndose. Entonces tendríamos daño no estructural también. Y esto es más peligroso también, diría, porque imagínense que se salten vidrios, puede dañar a los usuarios, ¿no es cierto? Entonces es importante también cuidar esto. Entonces ahí estamos viendo un par de ejemplos de cómo los desplazamientos laterales demasiado largos generan daños en elementos estructurales y no estructurales. Consulta de Oscar. ¿Cómo se determinan el espesor de esas juntas? Lo determinamos
multiplicando las derivas que existen en el piso, o sea, las derivas inelásticas, por por la altura del elemento. Por ejemplo, en este caso, pues, viéndonos al caso crítico, ¿no? Que fuera 0.007, que es la deriva inelástica límite del concreto armado, por la altura de este tabique. Entonces, como máximo, eso es lo que tendríamos, como mínimo, perdón, es lo que tendríamos que dejar en esa junta horizontal, ¿no? Esa junta tendría que ser igual a 0.007 multiplicado por h, ¿no? Eso es lo mínimo. Así es como se determina, ¿no? Y si las derivas son menores a esto, o sea, que es lo que debería ser en realidad, pues incluso podría ser un poco menos, ¿no? Pero digamos que eso es lo máximo que podría tener si es que está bien diseñada la estructura, ¿no? Así es. Bien, a ver, voy a darle un nuevo intento a compartir mi pantalla porque no me gusta estar dibujando con el mouse. A ver, mientras tenemos otra consulta. Consulta de Rodrigo. Una consulta. En algunos proyectos de edificaciones aporticadas se considera colocar un confinamiento al muro divisorio. En un sismo, ¿cómo se ve afectada la conexión del amarre de las columnas del muro divisorio con la estructura porticada? En teoría no debería haber problemas, porque yo en este caso lo simplifiqué, pero realmente sí tendría que haber aquí una columnita de confinamiento para el muro de la albañilería. Dependiendo del largo puede haber más de una, ¿no? Y también tendría que tener su viga solera, ¿no? Entonces, lo que debería hacer es esto, en realidad, algo así. Ahora, el problema más, o sea, yo estaría muy preocupado en el sentido de, me estás hablando de una estructura porticada, no estructura que tiene muros. Entonces, si es una porticada, estos desplazamientos laterales sí van a volar, de todas maneras. O sea, tendría que ser algo muy pequeño para que igual se pueda cumplir la norma. Pero normalmente si me hablas de una estructura porticada de 4 o 5 pisos, es poco probable que solo con pórticos se cumpla la deriva inelástica, ¿no? Y ahí sí yo me preocuparía de que haya interacción. Por más que el número te dea, ¿sabes por qué? Porque recuerden que estamos hablando de modelos lineal elásticos. Entonces, la realidad es mucho más compleja y yo ya no me fiaría tanto. Qué caro se ve, ¿no? Sí, sí. De hecho, ese es un gran problema. Ese es un gran problema lo que mencionas, porque yo he tenido conversaciones con muchas personas, ¿no? Constructores, con clientes, y me dicen, pero acá tenemos una columna del pórtico y aparte le estás metiendo columnas de confinamiento a la albañilería. Y yo digo, sí, me dicen, pero es mucho, ¿no? Y yo digo, depende. Si es que estuviéramos diseñando una casita de albañilería confinada, pues evidentemente no voy a aislar estos tabiques, ¿no? Más bien voy a formar muros estructurales de albañilería confinada que utilicen eh, ladrillo sólido con máximo 30% de vacíos. Y el sistema estructural no va a ser aporticado, sino sistema de albañilería confinada, muros de albañilería confinada. Pero si estamos hablando de tu edificio de 8 pisos a más, en concreto armado, pues yo no quiero tener interacción. Imagínense tener interacción, que tuvieran interacción o que estuvieran conectados estos muros en todos los pisos en un edificio de 8 pisos. Eso significaría que estos muros estarían cargando la losa o parte de la losa en su área tributaria por 8 pisos. Eso daría una carga axial demasiado grande. Realmente no lo podrían soportar de acuerdo a los cálculos, a las ecuaciones de la norma 070. O sea, sería descabellado. Por eso es que los muros de albañilería confinada o albañilería armada se utilizan
en las edificaciones de concreto armado, pero como tabiques. No se utilizan para hacer portantes, salvo, salvo en el último piso, si es que tienen azotea, y hay pequeñas estructuritas que hay que hacer, ¿no? Quizás una lavandería, una pequeña zona de parrillas ahí que va a tener un murito, algo techado, pero mínimo. Pero nada que ver con arrancar esto desde el piso cero o desde el piso uno hasta el último como portante. Eso sería un error conceptual. Estaríamos perjudicando la estructura, ¿no? Otra consulta, ¿el espesor de la junta horizontal arriba sería el mismo que el vertical? No necesariamente, no necesariamente. Lo que yo recomiendo es que esta junta vertical, o sea, esta junta con la viga, sea calculada, pero por criterios de deflexiones de la viga. Porque hay un problema que sí se suscita, pero que no tiene nada que ver con el sismo, y es que los muros de albañilería se empiezan a fisurar así, de esta manera, fisuritas verticales, y ocurre normalmente porque la viga empieza a hacer contacto con el muro. Entonces empieza a hacer contacto con el muro, evidentemente porque sufre una deformada de este tipo, ¿no? Entonces empieza a hacer contacto con el muro y pues se apoya un poco en el muro, ¿no? Como se apoya un poco en el muro, pues estos muritos que no están preparados para eso, empiezan a sufrir ciertas fisuras, ¿no? Entonces lo importante es sí calcularlo, pero con criterios de deflexiones, ya no con criterios de derivas inelásticas, ¿no? Así es como lo trato normalmente. Bien, sigamos avanzando. La regularidad. Hay que evitar en lo posible las irregularidades. Como les dije, ¿no? Mientras más regular sea la estructura, los resultados del análisis sísmico son más fiables y el comportamiento de la estructura es más predecible. Finalmente, la redundancia estructural. Se procura tener muchos ejes sismorresistentes. Por ejemplo, en X tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, con este 7 ejes sismorresistentes, y en Y tenemos 1, 2, hasta cierto punto, 3, y bueno, por ahí que tenemos una placa ahí, ¿no? Un poco solita. Es cierto que es un poco, eh, ¿cómo lo podría decir? Un poco difícil en los proyectos reales eh, lograr esta redundancia estructural si es que tienen edificaciones de este tipo, ¿no? Como rectangulares. Porque en el eje Y, pues normalmente tendrán máximo tres, ¿no? Tres ejes sismorresistentes y sin posibilidad de poner algo intermedio, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho que esos ejes sismorresistentes, pues, sean competentes, ¿no? Va a haber mayor densidad de muros apilados en esos ejes, no apilados, sino concentrados en esos ejes. Se tiene que ver qué se puede hacer con el eje central. Entonces, eso es importante también la redundancia con el tema de la hiperestaticidad. Si es que nosotros, por algún motivo, perdemos resistencia ante cargas laterales en uno de los muros o en un eje, pues al existir redundancia estructural, esas fuerzas sísmicas que ya no pueden seguir aumentando en algún eje que ya se dio por algún motivo, pues se pueden redistribuir a los otros. Entonces, de esa manera se evita tener colapsos parciales y peor aún totales. Entonces, ese tema de la redundancia es más que nada por eso, para no tener o no depender solo de dos columnitas, sino depender de varias columnas que forman subsistemas de pórticos o pórticos acoplados con placas, ¿no? Entonces eso también es un criterio importante. Como les dije, pues los invito a revisar esta estructuración que he preparado, ¿no? Tanto de la planta típica superior como del techo de los sótanos. Lo que quiero que hagamos ahora, hasta más o menos las 9 y... Sí, hasta las 9, vamos a tener un pequeño break. Entonces, ahora mismo, lo que quiero es contarles de los criterios de predimensionamiento. Para columnas vamos a manejar tres. El primer criterio es el clásico y se basa en limitar el esfuerzo del concreto ante carga de servicio. Eso creo que ya lo han podido leer en muchísimos libros de concreto. Básicamente para edificios con sistema estructural de muros de concreto armado, que es nuestro caso,
el sistema estructural sismorresistente de nuestro edificio es muros de concreto armado, pues se tendría que cumplir esto, que la carga de servicio entre el área bruta de la columna tiene que ser menor o igual al 45% del F'C. Entonces, de esta manera estamos limitando los esfuerzos que sufre el concreto ante carga de servicio. Más o menos se espera pues que ante carga de servicio pueda funcionar la columna a este nivel de esfuerzos, ¿no? Normalmente, bueno, en este nivel de esfuerzos todavía estamos hablando de que el material, de que el concreto está en el rango lineal elástico. Y está bien, ¿no? Está bien que ante carga de servicio de todos los días, pues el concreto se mantenga en el rango lineal elástico. Entonces, con esta inecuación es que podemos determinar el área bruta mínima que debería tener esa columna, ¿no? La carga axial en servicio, pues, se calcula como el 100% de la carga muerta más el 100% de la viva. AG es el área bruta de la columna y F'C es la resistencia especificada, ¿no? Característica de la compresión de concreto en 28 días. Adicionalmente, les recomiendo el criterio número 2. Este criterio se basa en la capacidad última compresión. Entonces, se trata de cuidar que la carga axial última, PU, o sea, de que proviene de una combinación de cargas de gravedad, sea menor a la resistencia de diseño a la compresión última. Consulta para ustedes. ¿Han estudiado la flexocompresión? El diseño por flexocompresión. Bien. Sí, hace tiempo, más o menos. Sí, no hay problema. Ya. Bien, no hay ningún problema. Recuerden que aquí vamos a ver ese tema a cabalidad, así que no hay, no hay de qué preocuparse. Bien. Recuerden que, perdón, cuando tenemos diseño flexocompresión, hay un límite superior de resistencia a compresión pura que no se puede exceder. O sea, ustedes saben que el diseño de flexocompresión, bueno, un diagrama de interacción de diseño está compuesto por distintos pares MN, PN, ¿no? O sea, momento, carga axial, nominales, que generan este lugar geométrico que llamamos diagrama de interacción. Pero en el punto más alto, donde la carga axial es más alta, hay un límite que la norma nos impone. Una carga axial mayor que esta no puede existir en nuestra columna. Entonces, justamente ese criterio 2 que propongo, utilicemos para cuidar que cuando verifiquemos el diseño último, pues no estemos volando, ¿no? Y no tengamos que nuevamente redimensionar la columna. Entonces, en este caso, pues este phi P sub 0 es igual al phi de compresión, que es 0.7, multiplicado por toda esta expresión, que involucra la resistencia a la compresión del concreto, como 0.85 F'C, multiplicado por el área de concreto efectiva, ¿no? Que es el área bruta menos el área de la varilla de cero. Y a eso se le suma la resistencia a la compresión que pueden proporcionar la varilla de cero, o sea, el esfuerzo en la fluencia multiplicado por el área de las varillas. A todo eso se le afecta por 0.8 y pues a eso se le afecta por el phi, ¿no? Que es 0.7. Entonces nosotros tenemos que asegurar de que este phi, esta resistencia, sea mayor o igual a la carga última. Y ustedes me pueden decir, pero la carga última realmente, no hay una sola carga última. Tenemos por lo menos 5 combinaciones de carga. Pero recuerden que estamos hablando de una etapa en la que estamos estructurando y predimensionamiento, y haciendo predimensionamiento. O sea, no tenemos un modelo analítico todavía. De hecho, necesitamos predimensionar y estructurar para empezar a ver el modelo. Entonces, en este caso, vamos a utilizar la carga axial última para combinación de cargas de gravedad. ¿Sí? Porque no vamos a meter nada de sismo acá, pero lo de cargas de gravedad sí se puede obtener por un metrado sencillo que aprendemos en la universidad. Y este es el criterio número 3, que es más o menos reciente, o sea, lo tomo en cuenta más o menos reciente, a raíz de ciertas experiencias que he tenido en diseño de proyectos. Y
se basan básicamente en el confinamiento. Pensando en el armado por confinamiento requerido para nuestras columnas, revisamos el capítulo 21 de la norma 060. Entonces, el capítulo o el artículo que indico nos dice que la longitud confinada, o sea, la zona de confinamiento, ¿no?, definida así, esa es la longitud confinada L sub 0, debe ser el mayor de estos tres. Un límite de 50 centímetros, otro es LN entre 6, o sea, toda la luz libre de la columna entre las caras inferiores del peralte de las vigas, digamos. Bueno, entre la cara superior de este peralte y la cara inferior de este otro, entre 6, y H, que es la mayor dimensión de la sección transversal del elemento. Ahora, la luz libre de las columnas prácticamente no las podemos modificar, ¿no? O sea, el arquitecto nos dice, estos son los niveles, y pues es improbable que nosotros podamos tener alguna injerencia de cambiar niveles, ¿no? Eso es casi imposible. Entonces, este LN sexto básicamente se va a mantener, ¿no? Podría cambiar un poquito si es que nuestras vigas son un poco menos peraltadas, un poquito más peraltadas, pero no es tanta la diferencia, ¿no? Lo que sí podemos controlar es la mayor dimensión de la sección transversal del elemento. Si nosotros queremos lograr una solución óptima, deberíamos procurar que esta mayor dimensión de la sección de la columna sea menor que LN medios, donde LN es esta distancia, ¿no? Desde aquí hasta aquí. ¿Alguno tiene alguna idea de por qué nos daría una solución óptima tener H menor a LN medios? ¿Alguna idea que tenga que ver con confinamiento? Claro, ¿no? Es nuestro criterio 3. Sí, digan algo, lo que se les ocurra. Prueben un poco. Sería un confinamiento muy grande. Así es, Rodrigo. ¿Por poca esbeltez? No, no va por un tema de esbeltez, Oscar. La esbeltez está asociada al pandeo, pero en este caso no estamos revisando el pandeo. Sí, y tiene que ver con lo que dijo Rodrigo. Gracias por participar. La longitud de confinamiento sería demasiado grande. ¿Cómo así? Imagínense que tenemos una longitud libre de, por decir, 3 metros. LN, imagínense que es 3 metros. Ahora, si yo limito este H a que sea menor a 3 metros entre 2, o sea, metro 50, ¿qué logro con eso? Si es que me acerco al metro 50, o sea, si le pongo esto como igual, voy a tener una longitud de confinamiento L sub 0 desde aquí hasta donde llegue de 1,50 m. Y desde aquí hasta donde llegue hacia abajo de 1,50 m, con lo que cubriría prácticamente toda la altura de la columna. Y se imagina tener una columna confinada en toda su altura, evidentemente sería demasiado caro, porque el espaciamiento que se da en la zona de confinamiento es chiquito, normalmente alrededor de los 10 centímetros. Entonces, imagínense tener pues 3 metros de altura de columna con estribos a 10 centímetros. Sería demasiado caro. Entonces hay que limitar esto. Y hay que estar por debajo del N medios. Y menos que eso incluso. Para que puedan cuidar de que efectivamente tengan una zona central con estribos pues espaciados. Una, una distancia más razonable, ¿no? Consulta de Gonzalo. ¿L sub 0 es igual a H? No, no, no. L sub uno de sus valores ser el mayor de esos tres. 50 centímetros, LN sextos o H. Entonces, si H fuera el mayor de esos tres, claro, L sub 0, por eso les digo que tenemos que controlarlo también con este H. Para no tener pues toda una altura de columna confinada, ¿no? Sería un sería demasiado caro. Vamos a ver con números, ¿no? Ahorita lo estoy dejando como concepto, pero vamos a verlo con números. Vamos a analizar el caso de la columna ubicada entre los ejes C y 3 del proyecto, que ustedes pueden revisar. Si lo tienen ahí para verlo en paralelo sería excelente.
El área tributaria en los sótanos es 68.4 metros cuadrados, en los superiores es 165.6 metros cuadrados, ya cada una multiplicado por el número de pisos, ¿no? El área tributaria, por lo que el área tributaria total en el último sótano sería 234 metros cuadrados. Para realizar una estimación rápida, vamos a asumir que la carga en servicio entre el área del... Esta es una medida de la carga en cada nivel que existe en la edificación. Carga de servicio entre el área, aproximadamente 1.2 toneladas fuerza por metro cuadrado. Recuerden que en edificaciones de concreto armado, el peso sísmico por área en planta está alrededor de 1 a 1.10 toneladas fuerza por metro cuadrado. Entonces, como la carga de servicio pues es un poco más alta que el peso sísmico, por eso es que estoy asumiendo 1.2. ¿Sí? Eso es lo que indico aquí. Ahora, calculamos el 45% de F'C, asumiendo que es de 210, este es el valor, y el área gruesa requerida, de acuerdo al criterio 1, sería 2.976 centímetros cuadrados. Entonces, esto de aquí, pues se puede proponer de diferentes maneras. La manera más óptima a nivel de armado, por lo que les acabo de contar, sería escoger una sección cuadrada de 55 por 55, ¿no? Que constituye aprox. 3.025 centímetros cuadrados, casi lo requerido, ¿no? Y podría ser una solución buena, de hecho es la que vamos a usar, pero también podría haber otras restricciones, ¿no? Como que el arquitecto diga, no, 55 centímetros es muy gordita, ¿no? Quítale un poco, ponle, por ejemplo, 35 centímetros de ancho y el resto de largo, o 40 centímetros de ancho y el resto de largo. Entonces, ahí ya se puede jugar un poco, pero también hay que tener en cuenta cuáles van a ser las proporciones finales de la columna, ¿no? Tampoco la podemos hacer demasiado alargada, porque si no va a empezar a tener un comportamiento tipo muro estructural o placa, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso también. Criterio número 2. Para esto les pido hacer los cálculos en clase. Les dije, el criterio 2 lo vamos a ver en clase. Vamos a verlo ahora en una pequeña hojita de Excel. Es muy sencillo de poder hacer. Lo que necesitamos es pues la resistencia. Uy, esto va a ser un poco más grande. Voy a copiar la ecuación y vamos a hacer un poco más grande. Ya está. Ahora sí. Necesitamos la resistencia característica del concreto a compresión, que vamos a asumir, bueno, ya hemos dicho que esto es de 210. Necesitamos el esfuerzo de fluencia del acero, que si consideramos que es una varilla de a 615 grados 60, que es lo que pues normalmente se utiliza en el Perú, tendría este esfuerzo de fluencia. Necesitamos el área de la sección bruta de nuestro concreto, que ya hemos determinado, ¿no? Que es la de 55 por 55 con el anterior criterio. Y necesitamos saber también eh, el área de las varillas de acero. Para esto de aquí, evidentemente, no estamos diseñando nada todavía, ¿no? Así que yo voy a asumir que empezamos con lo más económico. Imagínense, pues, que lo armamos con 1%. La norma dice que para las columnas tendríamos que considerar como mínimo una cuantía longitudinal de 1%. Realmente, si es que las columnas pues solamente trabajan a cargas de gravedad y tienen dimensiones convencionales, estaríamos hablando que el rango preferido, o mi rango preferido, va del 1% hasta el 3% como máximo. Si es que uno supera el 4%, tiene que realizar un detalle especial. O sea, como dibujo en el plano, tiene que hacer un detalle especial de la conexión de la columna y la viga. Es decir, tiene que tallar muy bien el nudo. Porque normalmente pasarse del 4% es bastante congestión de acero. Entonces, por eso yo como recomendación práctica siempre digo usemos entre el 1 y el 3% como máximo. Entonces podemos partir con eso, ¿no? Más o menos 1% de el área bruta, así es como se calculan, sería esto, ¿no? No vamos a ponerle varilla, solamente vamos a ponerlo como área. Ahora, calculamos justamente la resistencia tope a compresión pura que podríamos tener.
Hacemos la fórmula, ¿no? 0.7 por 0.8 de el 0.85 de F'C por AG menos AST más FY por AST. Cerramos paréntesis. Y esto sería en kilogramos fuerza. Entonces, si lo queremos en toneladas fuerza, necesitamos dividirlo por 1000. Y está en toneladas fuerza. Ahora, más importante que el cálculo, que también es muy sencillo, sí me gustaría que ustedes pues interpreten esta ecuación, ¿no? Que sepan que de este lado estamos considerando el aporte de la resistencia por parte del concreto y por este lado del acero, ¿no? Ambos aportes a la compresión. Quiero que eso sí quede bastante claro. Entonces tenemos que nuestro FIPE sub 0 es 371 toneladas fuerza. Ahora, ¿cuál es nuestro P sub U? Recordemos que finalmente lo que hay que comparar es P sub 0 contra FIPE sub 0 contra P sub U. Para eso podemos obtener la carga en servicio, esta carga en servicio, y multiplicarla por un factor de amplificación. Yo sé que esta carga en servicio realmente pues, es muerta más viva, ¿no? Pero pues estamos haciendo números rápidos para predimensionamiento. Entonces tomamos la carga en servicio, que es 281 toneladas, sí, 281.18 toneladas fuerza. Y si uno lo quiere llevar a carga última, pues recuerden que los factores de amplificación para cargas gravitacionales son así, ¿no? 1.4 veces carga muerta más 1.7 carga viva, ¿no? Entonces, más o menos, haciendo un promedio, un ponderado, para llevar de servicio a última tendríamos que multiplicar pues por algo intermedio, ¿no? Más o menos con 1.55 estamos bastante bien, ¿no? Entonces, obtendríamos esto. Obtendríamos que un PU por cargas gravitacionales de 435, ¿sí? Y nuestro phi P sub 0 es 370. Entonces, no cumpliría la inecuación. Sin embargo, recuerden que estamos hablando de una columna en el sótano 2, ya que carga 8 pisos superiores y 2 techos de sótanos. Entonces, pues no necesariamente tenemos que usar una cuantía de 1%, ¿no? Démosle 1.2% quizás. A ver cómo se comporta. Todavía nos falta, entonces 1.5 quizás. Estamos hablando de que en el sótano tendríamos una cuantía longitudinal de 1.5. Ya nos acercamos un poco. Quizás 2. Yo creo que con 2 va a ser más que suficiente. Sí, sí, justo ahí es el límite. Entonces, para nuestra sección de 55 por 55, con una cuantía longitudinal del 2%, que me parece súper razonable, tendríamos un FIPE sub 0 de 439 toneladas fuerza. Y nuestro P sub U sería de 436, ¿no? Entonces yo diría que es un resultado bastante bueno. Ya en los pisos superiores nosotros podremos utilizar pues menos cuantía, ¿no? Quizás en los sótanos 2%, del piso 1 al piso 4 1.5 y así vamos bajando hasta empezar a usar el 1%, ¿no? Esa es una manera de optimizar. Pero al menos como número de predimensionamiento nos damos cuenta que tanto criterio 1 como criterio 2 pues estamos bien. No estamos volando en número. Y ahora vamos con el criterio 3. L sub 0 por confinamiento, que es la zona de confinamiento, debe ser el mayor que Ln sextos, H y 50 centímetros a secas. Ln sextos, considerando que es una columna de 2,80 m de piso a piso, restándole 60 centímetros de peralte de la viga, es 220, ¿no? Entre 6 nos da como 37 centímetros. H es 55 centímetros porque H es la dimensión, la mayor dimensión de la sección transversal de la columna. Recordemos eso, es lo que nos dice la norma. En este caso es cuadrada, pues 55 es igual en ambas dimensiones. Y finalmente el tope mínimo de 50.
Entonces se verifica que 55 centímetros es menor que el N medios, ¿no? Nuestro LN medios es 110, ¿sí? LN 220 entre 2, 110. Entonces nuestro H es más o menos, es como que la mitad del N medios, que era más o menos nuestro límite, ¿no? Que habíamos indicado en el criterio 3. Queríamos lograr que nuestro H sea menor que 110 e incluso es la mitad de ese límite, ¿no? Entonces vemos que la longitud de confinamiento requerida finalmente va a estar gobernada por los 55 centímetros, pero no es mucho mayor que el límite inferior, que es 50 centímetros. ¿Se dan cuenta? Imagínense que esa columna hubiera tenido uno de los lados 1 metro. 1 metro nos hubiera gobernado la longitud de zona de confinamiento que hubiéramos usado. Prácticamente toda la columna hubiera sido confinada. Es una gran diferencia. Entonces aquí estamos optimizando. Con la cantidad de estribos, bueno, con lo que la cantidad de estribos requerida para confinar la columna no será exagerada y tendremos una columna más económica. Finalmente, lo que quiero o lo que quise hacer con este ejercicio es que se den cuenta de que las expresiones para diseño, análisis en concreto armado, con fines de diseño evidentemente, son las mismas siempre, ¿no? O son similares. Entonces, eso no es lo que cambia. Lo que cambia entre el diseño de un ingeniero experimentado contra un principiante o un practicante, es el hecho de que al tener más experiencia, el ingeniero senior, digamos, pues ha diseñado muchas columnas, ha diseñado muchas vigas y sabe qué es más óptimo y qué no es más óptimo. Porque maneja ese tipo de cosas desde mucho antes de empezar a diseñar. Entonces, por eso es que yo los invito mucho a que diseñen vigas, columnas, la mayor cantidad posible para que encuentren patrones, encuentren formas de hacerlo lo más óptimo posible sin sacrificar la estructura, la seguridad estructural, evidentemente. Consultas. Basado en el H, ¿desde qué punto una columna es considerada como placa? Si LN sextos es mayor que H, ¿se usa LN sextos? A ver, primero, Oscar, sí. Si LN sextos es mayor que H, se usa LN sextos. Sí, se tiene que usar el mayor de esos tres. Y para la consulta de Gonzalo, voy a hacer un pequeño croquis. Ahora sí, felizmente que pude arreglar esto. Ya está. Bueno, sí, se ve la tablet, ¿verdad? Voy a hacer un pequeño croquis. Normalmente se tiene lo siguiente. En una vista, en planta, pongámosle que ese es el espesor T y esta es la longitud L. Bueno, no W, no T y L. O V y H, ¿no? Como ustedes gusten. Esta vista en planta, ese es un elemento, no lo voy a decir placa ni columna. Lo que normalmente se escucha y se dice constantemente es que si este L es mayor que 4T, entonces es una placa. Eso lo he escuchado muchas veces, seguramente que ustedes también. Otro, que si L es mayor a 1 metro, y personalmente, eso de aquí no lo comparto, porque verlo solo como una dimensión no tiene ningún sentido. Ahora, el criterio número 1, si bien es un número práctico, más o menos, refleja qué tan importantes son las deformaciones por cortante en ese elemento vertical. Más o menos. Entonces, siendo así, más o menos sí tienes algún sentido. Sin embargo, lo que a mí, me hace decidir entre si un elemento es una placa o una columna es el diagrama de momentos flectores. Por ejemplo,
Imagínense que tenemos la plaquita que puede estar pues conectada con vigas, ¿no? O sea, puede estar aislada o puede estar conectada con vigas en sus diferentes pisos. Entonces, ante fuerzas laterales, imagínense que dibujo acá su eje, más o menos, imaginando que el sismo viene así, ¿no? De izquierda a derecha, las placas tienen un diagrama de momentos flectores que pareciera a la de una viga en voladizo, más o menos, algo así. Y bueno, cuando el sismo viene en el otro sentido, pues completará, ¿no? Y eso lo vamos a ver cuando veamos las fuerzas internas eh, ante el sismo espectral, ¿no? Más o menos es algo así. Sin embargo, una columna no se comporta de esa manera. Una columna, pues, que igual, ¿no? Está formando pórticos, algo así, y con el mismo sismo, ¿no? De izquierda a derecha para empezar, pues va a tener un diagrama de momentos flectores de esta naturaleza, ¿no? Y eso hay que esperarlo y hay que comprobarlo en el modelo, ¿no? Eso sí, hay que verlo en el modelo. Recuerden que el modelo está no solamente para ver las magnitudes de las fuerzas internas, sino también para ver la forma de los diagramas. Eso es un buen indicador de si estamos haciendo bien el modelo o tenemos algún error por ahí, ¿no? Ya está. No voy a dibujar en otro sentido por fines prácticos, pero lo que trato de decir con este primer diagrama, el de la placa, es que suele tener una sola curvatura. Si se dan cuenta, o sea, si analizamos solamente la parte de la izquierda, digamos, solamente tiene una curvatura y no hay inversión de curvatura. En cambio, las columnas en cada piso tienen inversión de curvatura. En esta parte, la tracción está en esta zona y desde más o menos la mitad hacia arriba, la tracción está en la otra zona. Porque ustedes saben que su deformada pues es como la dibujé antes, ¿no? Más o menos así. Y que pueden dibujar la viga, la otra columna, etcétera. La diferencia está en la curvatura. Entonces aquí tengo dos curvaturas diferentes, porque más o menos a la mitad, si es que es un edificio ideal tipo corte, se produce el punto de inflexión, ¿no? El punto de momento cero, que nos indica el cambio de curvatura. En cambio, eso no ocurre en una placa. Una placa tiene una sola curvatura. Y eso es muy importante porque en el diseño en concreto armado, justamente el detallamiento de un muro y el de una placa es totalmente diferente, perdón, el de un muro o placa y una columna es totalmente diferente. ¿Dónde se confinan las columnas? ¿En qué zona de su longitud? Lo acabamos de ver. En los extremos, sí, correcto. Una columna, exactamente. Muchas gracias. Se confina en estas zonas. ¿Por qué? Porque en esas zonas concentran la no linealidad del comportamiento. Y como hay no linealidad, al concreto se le exige cierta demanda de utilidad. Y para que sea competente ante esa demanda de utilidad, hay que dotarle de un buen confinamiento. Por otro lado, a los muros o las placas se las confina en la parte de abajo. Los requisitos de confinamiento son para la zona inferior o la zona donde están las mayores demandas de no linealidad. Y un elemento que se comporta así como la placa, que es casi voladizo,
pues estará concentrada en la parte inferior. Entonces, esto es muy importante, porque como veamos las fuerzas internas, más que cómo llamar el elemento, nos va a dictar cómo debemos detallarlo para lograr adecuadamente su ductilidad, o dotarle una ductilidad importante, tal que se justifique el R que estamos utilizando para el diseño en general. Ojo con eso. Consulta Rodrigo, ¿el confinamiento es para resistir fuerzas de corte o flexocompresión? El confinamiento es, bueno, no es para resistir fuerzas de cortante en sí, em, es para resistir esfuerzos derivados de la flexocompresión, sí, es para resistir esfuerzos derivados de la compresión, de la flexocompresión. Recordemos que cuando tenemos ciclos, recuerden que los eventos sísmicos tienen naturaleza cíclica, em, habrá una zona, habrá una zona que tenga una zona, o perdón, zona de compresión altísimos, asumiendo pues que se genera una distribución del tipo lineal, ¿no? Con esta ecuación básica de resistencia de materiales, pues sabemos que en los extremos se concentrarán los mayores esfuerzos de compresión. Entonces, en un ciclo habrá un talón comprimido del lado derecho, y cuando se invierta el sismo, pues el talón comprimido está en el otro lado, ¿no? Evidentemente, pues esto se ve con los esfuerzos de flexocompresión, ¿no? Porque en una oportunidad está la tracción, prueba de compresión, nueva tracción, y pues evidentemente es porque se está formando ahí el brazo de palanca, ¿no? Resistente a momentos. Sí, básicamente es por una demanda flexocompresión y confinamiento, pero la demanda flexocompresión lo que hace es pedirle al concreto someterse a esfuerzos demasiado altos, que un concreto no confinado no podría resistir, no solo a nivel de resistencia, sino a nivel de ductilidad. Entonces el confinamiento se da para que la placa sea competente a nivel de ductilidad, porque el sismo le va a pedir ductilidad, va a haber ductilidad demandada, entonces hay que confinar los extremos, que son las zonas más exigidas por flexocompresión, para que se comporte de buena manera y no exploten estos talones comprimidos y se genere pues un pandeo de la base de las placas, que también vamos a ver eso cuando veamos diseño de placas, los tipos de fallas de placas que han ocurrido durante el sismo de Maule en Chile, el 2010. Entonces eso también es muy importante. Entonces este es un pequeño resumen de la diferencia, ¿no? Para responder a tu consulta. El ACI usa L mayor a 3T para establecer si es placa. Mm, no he revisado ese requerimiento, ¿ah? Sería interesante si tienes el artículo y me lo compartes por ir directamente, pero no lo he visto, no lo he visto, sinceramente. Bien, entonces continuamos, vemos que hemos previsionado bien, y ahora pasamos al previsionamiento de vigas. El previsionamiento de elementos a flexión, llámese vigas, llámese losas, se basa en las luces por cubrir y en las condiciones de continuidad de sus extremos. Si tenemos sobrecargas menores a 300 kilogramos fuerza por metro cuadrado, yo les recomiendo utilizar estas relaciones. Para cuando la viga es continua, ¿no? Eso quiere decir que hay continuidad más allá del tramo considerado, pues el peralte se predimensiona como el entre 12. Cuando solamente tiene un extremo con continuidad, el entre 11, y cuando es simplemente apoyada, el entre 10. Ahora, es evidente que si es que tenemos más continuidad, pues el peralte se alivia un poco por el hecho de que los momentos negativos nos alivian, ¿no? Nos alivian bastante, porque ya no se distribuye con una pancita que tiene momento máximo de W en el cuadrado entre 8, sino que se distribuye con momentos negativos de W en el cuadrado entre 12 y positivo de W en el cuadrado entre 24. Entonces sí es importante la diferencia. Para la base de las vigas, normalmente pues se genera
o se define con el 30% al 50% del peral. En este caso vamos a predimensionar la viga del eje 4 comprendida entre los ejes E y F. Este caso está constituido por una viga de continuidad en un solo extremo. Solo tenemos continuidad de este lado. Fíjense, porque acá tenemos una plaquita y que continúa la viga hacia abajo, ¿no? Con otro tramo. Sin embargo, en este extremo no hay continuidad. No solo porque no existe una viga, que de hecho podría no existir. Sin embargo, el acero de refuerzo de la viga no puede anclar en este pequeño ancho de 30 centímetros de la placa. Es imposible. Ahora, ustedes tranquilamente me podrían decir, pero ¿cómo sabes que no va a anclar si no sabes cuál es el diámetro de la barra? ¿No? Bueno, vamos a ver un poquito de la tablita de longitudes de anclaje en gancho estándar. Estamos para un concreto de 210. Imaginemos, ¿qué variedad longitudinal más o menos se utilizan para vigas de este calibre de edificio? Más o menos entre 5 octavos en adelante. No menos, ¿ah? De 5 octavos en adelante. Y todo esto lo voy a volver a repetir cuando veamos diseño de vigas. No se apuren si es que ahora mismo no manejan mucho los conceptos. Pero la longitud de gancho estándar, vamos a generar otra hojita, se ve de la siguiente manera. Dibujamos, esta es una vista en elevación, ¿no? Y esta puede ser la columna o la placa. Y esta es la viga. Entonces, esta viga tendrá un acero de refuerzo, que venga así, y pues doblará con gancho estándar. Ahora, si nosotros queremos asegurar de que analíticamente, perdón, si queremos asegurar que analíticamente, o sea, acá estoy dibujando ya con los elementos analíticos, digamos. Si queremos asegurar analíticamente que aquí se generen momentos importantes, o sea, de este extremo, tenemos que asegurar un Φmn importante de la viga, o sea, una capacidad a flexión de la viga importante, tal que podamos sustentar este momento negativo o momento positivo si es que hubiera reversión de signo por efecto del sismo, ¿no? Entonces, solamente se puede asegurar eso si es que las varillas fluyen. Si es que estas varillas fluyen, vamos a poner así, si las varillas fluyen, entonces se asegura el Φmn importante. Porque recordemos que cuando calculamos las capacidades de las vigas a flexión, pues asumimos que las varillas están fluyendo para que justamente se pueda generar esa resistencia importante. Ahora, ¿cómo aseguro yo que va a fluir? Que fluyen las varillas. Entonces, si se cumple con la longitud de gancho estándar, la longitud recta de anclaje, entonces las varillas fluyen. Y ese es el camino. Hay que asegurar que exista longitud de anclaje, ya sea en gancho estándar o en recto, para que las varillas fluyan. Porque si fluyen, van a lograr tener un Φmn en la sección de la viga y por lo tanto va a poder sustentar que nuestro modelo analítico exista este diagrama de momentos flectores. ¿Y cómo aseguramos esto? Tenemos que ir a la tablita. Les dije, más o menos, la de 5 octavos es la mínima. Y pongamos que usamos la de 5 octavos ahí. Por algún motivo, solo es 5 octavos, ¿no? Entonces, para el concreto de 2, 10 y 5 octavos, necesitamos un LDG de 35 centímetros. Entonces, volviendo a nuestro croquis, necesitaríamos que desde la cara, ¿no? Desde la cara de la columna hasta
el extremo de la varilla existan 35 centímetros. Si es que esto es pues una varilla de 5 octavos, ¿no? Y en nuestro caso particular, ese ancho de la placa es 30 centímetros. Entonces, no hay forma física en que aseguremos la longitud de ancho estándar. Por lo tanto, no puede haber continuidad ahí, y lo que haremos en el modelo analítico es crear un release a momentos en ese extremo. ¿Por qué? Porque mecánicamente no hay forma de que aseguremos que existe un FMN ahí. Entonces, no hay motivo para utilizar un modelo que tenga esta forma. Y eso es. Entonces, continuamos. Predimensionamiento, ¿no? La sobrecarga típica en edificaciones multifamiliares, en viviendas, mejor dicho, según la norma 020, es 200 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Entonces, como es menor a 300 kilogramos fuerza por metro cuadrado, que era el límite para usar estas fórmulas, procedemos, ¿no? H es igual a 6.10 entre 11, me da 56 centímetros. Bueno, yo escojo utilizar un peralte de 60, porque, bueno, 55 está por debajo y con 60 nos va bastante bien, ¿no? Para la base se opta por la siguiente relación, la mitad. Obtenemos 30 centímetros, pero por motivo de que los elementos verticales de este eje tienen un ancho de 35 y en coordinación con el arquitecto, y este es un caso que se puede dar tranquilamente en sus proyectos, pues escoge que ese ancho sea el mismo que el ancho del elemento vertical que lo apoya, ¿no? Porque a algunos no les gusta tener pequeños pintos. A algunos no les importa, algunos sí cuidan mucho de que no existan pintos. En este caso, pues se coordinó para que se tuviera el mismo ancho, ¿no? Todas las dimensiones escogidas cumplen y exceden incluso el predimensionamiento. Y el resultado final de cómo queda el peralte y todo ello obedecerá al final de una iteración del análisis sísmico y la verificación de diseñabilidad de elementos. Esos ya son pasos que van más adelante. Para la dirección, se tiene experimentaciones aligeradas en una dirección similar. Para sobrecargas menores a 300 kilogramos fuerza por metro cuadrado, se utilizan estas relaciones, ¿no? Para las tres condiciones de continuidad. Evidentemente esos perantes que nos dan son más pequeños, porque estamos hablando de losas, no de vigas. Por ejemplo, para el paño ubicado entre los ejes 3, 4 con ED, vemos que es una losa aligerada en una dirección con continuidad en los dos extremos. Por arriba tenemos una losa aligerada en dos direcciones y por abajo una losa aligerada en dirección. Revisamos la tabla de predimensionamiento, H, la longitud libre, ¿no? Que es 4,85 metros, entre 25 nos da pues 19.4 centímetros. Y se escoge un peralte de 20 centímetros. Bien, entonces tenemos esta distribución que tendríamos para la losa aligerada convencional, que es la que utilizamos en Perú, la más usada, la más común y hasta cierto punto la más económica. ¿Por qué digo hasta cierto punto? A nivel de material, sí que puede ser lo más económico y se usa pues ya de hecho en todas las casitas, ¿no es cierto? En edificaciones de poca altura. Pero cuando hablamos de edificaciones de mediana o importante altura, ya lo que interesa más es que se haga la mayor cantidad de elementos posibles en un tiempo más corto. Entonces, este sistema, si bien se puede hacer, se puede usar, pues queda corto a comparación de sistemas, por ejemplo, como viguetas pretensadas, ¿no? Que pues ya está hecho y solamente hay que hacer un vaciado de la parte superior y media de la vigueta. Entonces ahí estamos hablando de otros criterios que ya no tienen tanto que ver con el material en sí, sino pues con el nivel de producción en la obra, ¿no? También es algo importante y también vamos a hablar de ese tema. Consulta, Rodrigo. Yo he visto que predimensionan con perímetro. Por ejemplo, P360. ¿Cuándo usaremos ese caso? Ahora mismo. El predimensionamiento de losas aligeradas en una dirección se basa en la luz, pero la de dos direcciones se basa en el perímetro, justamente. Para sobrecargas menores a 300 kilogramos fuerza por metros cuadrados, se utilizan estas ecuaciones. Esta ecuación, que el peralte esté entre el perímetro entre 130 o el perímetro entre 100.
Va a depender del grado de continuidad que exista en sus extremos, en su borde, ¿no? Si es que hay simplemente apoyado, empotrado. Y como es muy difícil, pues, establecer para todos los casos, se propone en ese rango. Se propone en ese rango, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que para usar una losa ligera en dos direcciones, el paño debe tener una relación de aspecto de entre 1 y 1.5, ¿no? Donde B es uno de los lados, el más largo, y A es el más corto. Esa es la única manera en que se logre la máxima eficiencia del sistema en dos direcciones. Si B entre A es mayor a 2, pues prácticamente la losa se comportaría en una sola dirección y ya no tendría ningún sentido utilizarlo en dos direcciones y pues lo mejor sería utilizar una losa ligera en una dirección, porque más o menos así es como se va a comportar el elemento. Eso pues ustedes lo pueden revisar de sus apuntes de análisis estructural, si es que han visto ya la parte de elementos bidimensionales. ¿Sí? Ahí lo pueden revisar. En nuestro caso tenemos lo siguiente. Para este pañito, entre estos ejes, calculamos perímetro entre 130 y perímetro entre 100. El perímetro tomado evidentemente interno, ¿no? La longitud interna. Que para efectos rápidos también manuales, podría ser incluso a los ejes, pero la ecuación está hecha para las dimensiones internas. Y pues obtenemos con una casi 20 centímetros y con la otra pues casi 25.7 centímetros. Como existe una importante densidad de tabiquería en el paño, se considera prudente utilizar una losa de peralte de 25 centímetros, ¿no? Porque alguien podría decir, bueno, usemos 20. Pero como hay, o sabemos que hay una tabiquería importante encima, pues mejor nos vamos por el lado más conservador y utilizamos 25 centímetros. Tampoco nos pasamos a 30 centímetros de peralte, porque ya es un exceso, ¿no? Es ya innecesario. Y bien, básicamente eso es todo en cuestión de estructuración y predimensionamiento. Me gustaría saber si es que hay alguna consulta al respecto, o si quedó todo claro, o no quedó nada claro. Estoy atento. Para las losas macizas. Buena consulta. No lo he incluido en esta presentación, pero sí, para las losas macizas que se comportan en dos direcciones, se puede utilizar este mismo criterio de hacer peralte igual a perímetro entre un número, que pues yo recomiendo que sea 180. Perímetro entre 180. Evidentemente, una losa maciza necesita menos peraltes para ser tan igual que competente que una losa ligera en dos direcciones, ¿no? Por eso es que les comento que 180, a diferencia de estos valores. Consulta, ¿hay alguna consideración en el comportamiento entre elementos? Por ejemplo, una viga corta entre placas. Sí, sí, Gonzalo, por supuesto que sí hay. Lo que tú mencionas es el comportamiento de una viga de acoplamiento. Lo que nos dice Gonzalo es lo siguiente. Tomemos que tenemos una placa ahí y pues que está unida con otra placa a través de una viga corta. Imagínense, por ejemplo, para darle dimensiones, ¿no? Vamos a usar dimensiones reales. Que esto sea 2 metros para la longitud de las placas. Y esto también, 2 metros. Por ahí es un caso más o menos que se puede dar en la práctica. Ahora, más allá de solamente
el hecho de que sea corta, lo importante es la relación de aspecto de esa viga. Me refiero a lo siguiente. Si hacemos nosotros un corte en este sentido, pues vamos a ver la sección, ¿no? Tendrá una base, tendrá una altura. Entonces, para cierto límite de, voy a ponerle L a esto, para cierto límite de H entre L, que no recuerdo el número exactamente, creo que es 4, entonces se le considera como viga de acople. Pero adicionalmente a que se le considere como viga de acople, hay que revisar los diagramas, porque normalmente estos elementos, como bien dice Gonzalo, al ser vigas cortas, concentran muchísimo la fuerza sísmica. Entonces sus diagramas de momentos flectores pues son bastante grandes, son enormes y pues prácticamente tienen la forma de un Michi. Y me refiero ya a las combinaciones, no solamente al efecto sísmico, sino ya considerando todo y combinación de carga muerta, carga viva, en fin, todas las combinaciones que incluyen sismo, pues la envolvente termina siendo algo así, más o menos. Porque el momento sísmico, pues, es muchísimo mayor que los momentos de gravedad. Entonces, aquí hay que tener especial énfasis en el diseño por cortante y capacidad. Hay que revisarlo muy bien, porque al tener nosotros momentos eh, últimos bastante grandes, entonces vamos a tener un acero requerido y por lo tanto un acero colocado bastante grande. Y mientras más acero colocado tengamos, entonces nuestra cortante por capacidad, y eso si es que no lo entienden ahora mismo, no se preocupen, que cuando veamos diseño de vigas lo vamos a ver completo, la cortante por capacidad va a crecer mucho. Entonces vamos a necesitar colocar estribos quizás de diámetro más grande y también con espaciamientos más pequeños para poder cumplir el cortante por capacidad. ¿Qué sucede si es que aún así excedemos el límite de acero por cortante que se puede colocar en la viga? Porque hay muchos casos que se dan de esa naturaleza. Ahí podríamos hacer un artificio y en nuestro modelo analítico podríamos generar releases parciales en los extremos de la vía, o sea, no releases totales, ¿no? Con momento cero, sino releases parciales, para que los momentos que nos aparezcan en nuestras vigas sean menores, ¿no? Si controlamos un poco esto, entonces por la cortante por capacidad la podemos llegar a bajar. ¿Cuál es la consecuencia de poner releases parciales a las vigas en los extremos? Evidentemente uno, que la rigidez global de la estructura va a bajar, porque esto inicialmente era un elemento muy rígido, pero haciendo estos releases pues va a bajar la rigidez. Hay que verificar que las derivas no se están disparando por ahí o si hay algún efecto torsional que estemos generando. Y número dos, que pues las demandas que ya no entran a nuestra viga, pues se van a ir a estos señores, ¿no? Entonces nuestras placas van a estar más esforzadas. Y eso tranquilamente se puede hacer porque recuerden que finalmente estamos haciendo diseño para fuerzas sísmicas reducidas por R. Pero quien realmente define la resistencia, efectivamente, debiera ser la flexión, en el caso de las vigas. Pero solamente está definida por flexión si es que aseguramos que antes no falle por capacidad. Si esto ocurre primero, entonces olvídense de R, olvídense de todo lo que hicimos, porque no sirve.
tenemos que asegurar que nuestro cortante nominal de diseño, perdón, sea mayor que la cortante de capacidad, para que efectivamente cuando falle nuestra viga y empiece a rotularse, ¿no? Y ingresar en el rango no lineal, como se espera, pues se comporta adecuadamente, ¿no? Y que falle, evidentemente, por flexión, que es lo que nos da más utilidad y más poder de disipación de energía. En casos extremos, lo que se hace en vigas de acople es colocar un refuerzo en diagonal. ¿Por qué? Porque evidentemente eso le da mucho más resistencia a la cortante que solamente tener estribos, ¿no? Y encima esos refuerzos en diagonal no son solamente una, sino son como unas columnitas. Esto es como, tiene un armado de esta naturaleza, ¿no? Inclinado. Entonces sí, hay bastantes cosas por ver en cuestión de vigas de acople. No necesariamente todas las vigas cortas son vigas de acople, no necesariamente. Hay que revisarlo a detalle. Y con este límite que ahorita mismo no recuerdo cuál es, pero creo que es 4. Creo que es 4. Consulta de Oscar. ¿Una losa maciza tiene la misma inercia que una aligerada? Eh, no. Normalmente, o sea, si tenemos dos losas, tenemos una losa maciza y tenemos una losa aligerada. Uy, perdón, está totalmente fuera de proporciones. Algo así. Y las dos tienen el mismo peralte, ponte 20 centímetros. Pues la inercia de la losa maciza va a ser mayor que la inercia de la losa aligerada, ¿no? Sin duda. Y para ser un poquito más rigurosos, pues estamos hablando de la inercia alrededor del eje fuerte, ¿no? De la sección. Más o menos va a tener este comportamiento. ¿Por qué? Evidentemente porque hay más material en la losa maciza y tienen el mismo peralte que el otro, ¿no? Entonces la losa aligerada tendrá menor rigidez a flexión. Correcto. Para un mismo peralte, la rigidez a flexión o flexural de una losa maciza es mayor que la de una losa aligerada. Es correcto. Eso es. Muy bien. Me parece que con sus comentarios pues tienen bastante buenas ideas, ¿no? Respecto a cuestiones de concreto armado, cuestiones de análisis estructural. Me parece muy bien. Consulta, ¿hay fórmulas para predimensionar placas? Es debatible, es debatible. A mí particularmente lo hice una vez y hice una fórmula, una ecuación para predimensionar placas, pero no es tan aplicable a todos los casos. Lo que hice fue calcular la cortante, la resistencia a cortante nominal que tendrían con cierto armado de acero y la comparé contra la cortante basal, ¿no? De sigma. Y pues si cumplía eso, entonces ya estamos bien en predimensionamiento, ¿no? Pero no es tan certero porque la distribución de fuerzas no es perfecta entre las placas. Entonces a alguno le puede mandar un de magnitud mediana y a la otra mucho, ¿no? Entonces por más que haya hecho ese predimensionamiento, pues no funciona, ¿no? Realmente en placas es más complicado por el tema de la demanda sísmica y eso ya hay que verlo más a detalle ya con el modelo, ¿no? Finalmente. Pero si quieren una idea, pues lo pueden hacer en función a la resistencia nominal a cortante que tienen las placas, que pudieran tener suponiendo también un acero de refuerzo. Yo lo hice así, y si hubiera que modificar esa forma, también lo haría de esa manera. Más o menos por ahí va el control del diseño, ¿no? De las placas.
Estos apuntes se los voy a compartir, así que terminando la clase voy a subir este archivo exportado en PDF para que lo tengan también en la misma carpeta de la cual han sacado el resto de archivos de la sesión de hoy. Para la sesión de el día martes, que sería la sesión número 2, lo que vamos a hacer es entrar al modelamiento. Vamos a empezar a revisar, a generar el modelo en etapas. Vamos a definir materiales, secciones, definir grilla, empezar a dibujar. No creo que asignemos cargas todavía, pero vamos a hacer muchas definiciones y dibujo también en el modelo. Nuevamente les recuerdo que tienen a su disposición el taller de modelamiento de tabs, así que si lo van viendo para ese punto sería muy bueno para avanzar. Lo que a mí particularmente me disgusta un poco es que hay un punto en el que ustedes me ven prácticamente modelar el edificio, ¿no? Y ya se hace un poquito aburrido. Bueno, yo estaría aburrido particularmente. Entonces lo que les propongo es que diseñemos el modelo, perdón, que construyamos el modelo hasta cierto punto y luego yo les saque el modelo un poco más completo, donde les digo, bueno, eso mismo lo repiten tantas veces y van a obtener este modelo continuo. Y ese mismo día les comento si les gusta la idea, si les parece, o si seguimos modelando el edificio desde cero hasta el último techo. Vamos a ver cómo se va a desarrollar. Consulta de Gonzalo. Vamos a ver el tema de estructuración, más o menos cómo fueron sus ideas para ello. Pues prácticamente lo que les he comentado hoy día. No, al ser un curso pues relativamente corto para la cantidad de temas que vemos, pues nunca fue mi idea darle tanto detalle, porque realmente la estructuración y predimensionamiento toma, por lo menos para verlo, yo diría que 2 clases, mínimo, mínimo, hasta 3 podría ser. Pero en este caso, por ejemplo, hay algo muy importante que creo que se voy a aprovechar, que tiene que ver con la rigidez lateral. Fíjense que tanto en la dirección Y, o sea, los ejes paralelos a los numéricos, tengo buena cantidad de placas, ¿no?, distribuidas. Aquí en el fondo tengo un par de L's, arriba tengo un par de L's también, un poquito diferentes, pero tengo rigidez en la dirección Y. Tengo varios elementos. Y en X fue donde hubo mayor complicación. Casi siempre es así, ¿eh? En la dirección X es donde tenemos más problemas. En la dirección corta de la planta, ¿no? Tenemos placas. Sí tenemos placas. Hay por ahí una L también, ¿no? Este pequeño brazo. Aquí uno en el extremo. Aquí también tenemos una L. Em, tenemos la placa 5, que también tiene su brazo principal paralelo a X. Y acá tenemos la caja de ascensor, ¿no?, que tiene 2 brazos importantes paralelos a X. Ahora, si es que uno va a la arquitectura, va a encontrar lo de siempre, ¿no? Que cuando uno tiene una caja de ascensor, pues utiliza toda la caja como una sola placa. Y si tiene la caja de escaleras, utiliza toda la caja como una sola placa. Cosa que en nuestra estructuración no tenemos. Fíjense, aquí yo no he usado toda esta C como una sola, ni he utilizado esta C como otra. Y eso responde a un motivo interesante. Si es que yo tuviera estas 2 Cs aquí, o sea, tuviera solamente 2 placas en vez de tener estas 4 partidas, estaría concentrando el centro de rigidez muy cerca a esta zona. ¿Por qué? Porque no tendría 2 placas en C igual de importantes del otro lado del edificio. Por lo tanto, mi centro de rigidez estaría tirado hasta este punto, lo que ocasionaría movimientos importantes de torsión. Prácticamente como si esta zona del edificio estuviera anclada y funcionara como pivote, y las zonas de acá, no más extremas, pues se movieran así, ¿no? Entonces, podríamos estar en el caso de irregularidad torsional, y pues la norma no permite, perdón, irregularidad torsional extrema, y la norma no permite irregularidad torsional extrema para las zonas, para las zonas sísmicas 4 y para edificaciones comunes. Entonces, no es necesario que cuando vean caja de escaleras usen toda la C,
o placas o cajas de sensor usen toda la C. Esto lo aprendí más o menos tardíamente, respecto a cuando empecé a diseñar. No sabía que se podía hacer así, pero efectivamente se hace. Y ya hemos diseñado varios proyectos así y no hay ningún problema. Si se tiene que tapar aquí, pues se coloca un muro de minería aislado, debidamente aislado, y no hay ningún problema. No hay ningún problema con él. Ojo, no digo que nunca usen eso, simplemente que evalúen si su proyecto pues tendrá o tendría esa misma CES del otro lado, ¿no? Para que se compense la rigidez. Es una cuestión de compensación de rigidez lateral, al fin y al cabo, ¿no? Que no se dispare. Y vamos a ver esto, cuando veamos el modelo y analicemos, vamos a ver qué tan lejos nos sale nuestro centro de masas respecto a nuestro centro de rigidez. Y qué tanto se relaciona con los factores de irregularidad torsional que nos prescribe la norma de 0,30. Así que sí, quería comentar eso. Igual, cuando hagamos el modelamiento, al momento de asignar las cargas, vamos a empezar a ver ahí qué es lo que tenemos, tabiques, tenemos jardinería, y ahí voy a comentar también un poquito acerca de la estructuración en cuestión de los sótanos y todo eso. Sí lo voy a ir complementando, pero como tema tal, no lo vamos a tener en una sesión adicional, ¿no? Simplemente durante el desarrollo. Igualmente ustedes me pueden hacer sus consultas como les mencionaba, ¿no? Las placas son muy caras, ¿no? Sí, sí son caras, ¿no? Bueno, pero también estamos hablando de qué edificio, ¿no? Un edificio ya multifamiliar, de 8, 10 pisos con sótanos. Entonces sí, ya estamos hablando. A veces son muy necesarias, ¿no? Si no, no podríamos controlar la rigidez lateral también. Así que hay que tener en cuenta eso, no estamos hablando de una casita tampoco, ¿no? Entonces sí, sí ya hay que sopesar eso y también pues, hay que cumplir lo normativo, ¿no? Bien, siendo las 10:03. Les agradezco mucho su participación, he estado bastante activo, estoy muy contento por ello. Eh, Acabando la clase subo este archivo que dice en mi tablet, así que cualquier consulta que tengan, pues me la hacen saber por correo y nos reencontramos el día martes en la sesión número 2 para ver el modelamiento del edificio en etapas. Muchas gracias por su presencia y nos reencontramos la siguiente semana. Que tengan una buena noche.